No vamos a perder mucho el tiempo ahora con una introducción. Las tres estamos aquí porque queremos comunicarles reflexiones que creo que son muy importantes para lo que estamos viviendo, y no solo por el 8 de marzo, que fue ayer y que seguro ustedes vieron la movilización que hubo, y tampoco que se quede en una reflexión que sea exclusiva del día de hoy, del 9M, que como ustedes saben es el paro, que es otra forma de protesta política que reclama, digamos, las mismas causas. Entonces, para no perder mucho el tiempo con introducciones, yo voy a empezar directamente con lo que les quiero comunicar, y yo les voy a hablar particularmente de el silenciamiento, que es un concepto filosófico que, digamos, se ha trabajado de cómo se pueden silenciar grupos vulnerables. En este caso voy a hablar de cómo se han llegado a silenciar a las mujeres, pero esto es un fenómeno que puede ocurrir a cualquier grupo que sea objeto de vulnerabilidad social. Y para empezar a contarles sobre este concepto filosófico, les voy a contar una historia. Resulta que seguro ustedes han escuchado de la Ilíada y de la Odisea y de la Guerra de Troya, y bueno, todos sabemos quiénes eran como los grandes héroes y todo, y dentro de esta narrativa de la historia occidental muy importante, hay un personaje que normalmente no se trata mucho y que me parece fundamental para entender lo que estamos viviendo. Este personaje se llama Casandra, y Casandra, no sé si han oído de ella, pero era la princesa de Troya. De hecho, ella era la hija del rey Príamo. Y les digo, uno creería que alguien tan importante saldría más en la historia, pero el caso es que Casandra pues se dedica a ser sacerdotisa del dios Apolo, y a Apolo le gusta mucho Casandra. Y entonces, pues la cuestión es que Apolo le hace varias ofertas, proposiciones, invitaciones, etcétera, y le concede el don de ser profeta, de ver el futuro. La cuestión es que este don que le da el dios Apolo a Casandra no era gratis, de tal forma que cuando Casandra lo rechaza, cuando Casandra le dice yo no te correspondo, Apolo le escupe en la boca. Y eso, más allá de lo asqueroso que pueda llegar a ser o no, la cuestión es, eso hace que, aunque sí tiene el don de ver el futuro, nadie le va a creer. Y entonces Casandra está condenada a saber lo que va a pasar y a que nadie le crea. Y entonces Casandra va con su papá y le dice, por favor, no mandes a París, porque bueno, va a regresar con esta muchacha y todo se va a desencadenar, y Helena y bla, bla, bla. Y su papá le dice, ¿estás loca o qué? No va a pasar nada de eso. Y ustedes saben que, bueno, pues sí pasó, ¿no? Y ahí tenemos la Guerra de Troya después. Resulta que ya estamos en la Guerra de Troya y Casandra le vuelve a decir a su papá, al rey de Troya, no aceptes el caballo, ¿no? Va a venir y te van a hacer este truco, no lo aceptes, es una trampa y vamos a perder. Una vez más, el papá dice, está loca. Bueno, siempre ha estado loca, ¿no? O sea, siempre dice cosas que nadie entiende por qué las dice, y entonces la encierran, y todos sabemos que el caballo de Troya sí era una trampa, ¿no? Y bueno, entonces la cuestión es que Casandra acaba siendo asesinada brutalmente porque la acaban llevando como prisionera y como amante de Agamenón. Y la cuestión es que Casandra se convierte en un símbolo de una mujer que está tratando de expresar algo y a la que nadie la escucha y nadie la toma en serio. Y todos creen que lo que hay que hacer con una mujer que dice cosas de ese estilo es pues encerrarla y no tomarla muy en serio. Esta es la forma del silenciamiento que yo les quería platicar el día de hoy, y como les digo, es algo que puede ocurrir en cualquier grupo vulnerable, pero que en las mujeres se ha estudiado bastante. En filosofía hay algo que se llama actos de habla, y que es una cosa muy sencilla. Normalmente las acciones que realizamos creemos que las hacemos solo físicamente o con el cuerpo. Por ejemplo, tomar mi reloj es una acción que yo estoy haciendo físicamente. Sin embargo, hay otras acciones que yo puedo hacer y que solo puedo hacerlas por medio de palabras. Es decir, por ejemplo, cuando alguien dice, y ahora los declaro, marido y mujer, ese es un acto de habla. El decir esas palabras por una autoridad competente en un momento dado es casar a dos personas, más allá de que firmen un documento, eso. Cuando, por ejemplo, decimos, pues y ahora declaro inauguradas las Olimpiadas 2020 tal, ese acto, inaugurar, es algo que solo podemos hacer con palabras. Y entonces hay varias acciones que
todos nosotros realizamos cotidianamente solo por medio de palabras. Y les voy a poner un ejemplo de una acción que seguro ustedes han escuchado mucho en relación al silenciamiento de las mujeres. Cuando una mujer dice no, y que ahora, afortunadamente ahora tenemos como estos eslóganes de no es no, no significa otra cosa. Bueno, cuando nos negamos a algo, estamos haciendo una acción solo por medio de palabras. Cuando ustedes los invitan a algún lugar y ustedes dicen no, no quiero, bueno, esa acción de negarse a hacer algo es estar haciendo algo, tener el poder de que sus palabras hagan algo por ustedes. Y a las mujeres nos ha ocurrido que cuando decimos no, normalmente llegamos a creer que eso significa otra cosa. Significa tal vez tengo que insistir, significa tal vez puede cambiar de opinión, significa tal vez la puedo convencer. Y entonces, incluso si tenemos una buena intención en la voy a tratar de convencer o tal vez cambia de opinión, cuando hacemos eso, cuando no estamos entendiendo el no como no, lo que estamos haciendo es silenciar a esa persona. Lo que le estamos haciendo es, estamos impidiendo que ella se niegue a algo. Y a ver, pasa un poco como Cassandra. Las personas podemos decir cómo nos sentimos y podrían decirnos, no quiere decir eso, o tal vez cambia de opinión. Este silenciamiento del no es no, no es el único, para bien o para mal. Seguramente ustedes han escuchado otras expresiones que también silencian a las mujeres, es decir, les impiden hacer cosas con las palabras, les impiden decir lo que quieren decir. Por ejemplo, seguro ustedes han escuchado cómo se utilizó históricamente la figura de las brujas, ¿no? Entonces, cuando una mujer llegaba a tener una opinión o alguna creencia que fuera en contra del poder establecido, bueno, era bruja. Y entonces, tal vez ustedes ya no son la generación de los Simpson y entonces me toca a mí como millennial poner mi ejemplo de los Simpson ahora. Pero hay un episodio en donde las hermanas de Marge y Marge son identificadas como brujas y entonces les dan dos opciones, ¿no? O confiesan y entonces las queman en la hoguera, o las avientan a un barranco porque si son inocentes, morirán como inocentes. Entonces, digamos, esas son las dos opciones. La cuestión es, las brujas fueron una figura que también impedía que las mujeres pudieran expresar lo que dijeran porque había consecuencias, y cuando hay ese tipo de consecuencias, las mujeres normalmente se van a callar o no van a decir lo que piensan, no van a tener miedo a decir lo que piensan. Pero luego evolucionamos y seguramente aquí su profesora y mi colega Cintia les dirá más, o sea, pero la figura de la histérica surge también con las mujeres, porque ahora ya no son brujas, son histéricas. Y entonces tiene algún trastorno y por eso demuestra las emociones que tiene. No la tenemos que tomar en serio, como a Cassandra, cuando nos dice lo que nos quiere decir, porque ella es bruja, porque ella es histérica, porque ella es muy emocional, porque ella se toma las cosas demasiado en serio, porque no entiende los chistes, o el mismísimo, y es terrible, pero el mismísimo pues debe estar en sus días y por eso reacciona así, porque no entiendo por qué me está diciendo lo que me está diciendo. De tal forma que lo que les quiero compartir es, todos hacemos cosas muy importantes con las palabras todos los días. Nos negamos, afirmamos, expresamos emociones, expresamos afectos, como el día de ayer protestamos, y muchas veces hay estructuras que impiden que esas palabras se escuchen, porque son tomadas a menos o son desacreditadas, como si esas palabras fueran solo el efecto de algo que nos impide expresarlo. Esto, por supuesto, no pasa solo pues en nuestra vida cotidiana, también ha pasado en la academia. Y, por ejemplo, piensen de todas las clases que tienen, de las clases de literatura, de filosofía, ¿cuántas autoras mujeres han revisado? Y claro, alguien podría decirles, bueno, pues es que no había mujeres antes, no se estilaba, la sociedad era otra, no había mujeres en filosofía, por ejemplo, en la Edad Moderna, ¿no? Cuando Descartes estaba escribiendo, no había mujeres. Y sabemos que no, sabemos que es falso, que tenía una correspondencia interesantísima con la princesa Isabel de Bohemia, sabemos que hay autoras como Mary Astle, que de hecho usó a la filosofía cartesiana para estructurar una de las primeras propuestas feministas en filosofía. O sea, imaginen, no sé si ustedes ya vieron a Descartes o no, o si alguno lo recuerda más o menos, pero es una filosofía como muy árida y muy seca, y sin embargo hay alguien que está usando eso para hablar de feminismo en aquella época, y sin embargo
no se están incorporando esas autoras en los programas que vemos, y lo vemos como lo más normal, que haya una ausencia o una minoría de mujeres en lo que leemos. Y tal vez lo vieron en redes sociales o no, pero hubo este hashtag de como hombres, ¿no? Y dentro de toda la diversidad de tweets y de propuestas que hubo una que me llamó particularmente la atención, y una chica decía: ¿alguien me puede recomendar algún autor hombre? Porque estoy haciendo mi lista de libros que quiero leer este año, así de clásicos de la literatura. ¿Alguien me podría recomendar algún hombre? Porque no conozco a nadie. Y claro, esa pregunta nosotros la podemos tener bien intencionadamente con las mujeres. ¿Alguien me puede recomendar alguna autora que haya escrito un buen libro de literatura que ustedes hayan leído en el último año? ¿Sí? ¿Podemos alzar la mano los que me pueden recomendar a una autora para leer? Ok, habemos algunos. Y a ver, no tiene por qué avergonzarnos que no. A ver, lo voy a decir muy particularmente. Yo tuve que salir de la licenciatura para darme cuenta de que yo no estaba leyendo las suficientes mujeres, pero ni me había dado cuenta. No era una mala intención de yo a propósito no voy a leer mujeres. No me había dado cuenta que la mayoría de los autores clásicos que me habían dado en la escuela eran solo hombres. Y claro, está el prejuicio de que las mujeres vamos a escribir cosas que solo le van a interesar a las mujeres, ¿no? Que ustedes saben qué fue lo que le dijeron a la autora de Mujercitas, y si vieron la película de Mujercitas, sabemos que está ese contexto en donde las mujeres solo escribimos para mujeres, no es literatura universal. Eso es otra forma de silenciar a las mujeres en otros espacios. Simplemente darnos cuenta de que hay voces femeninas que están tratando de decir cosas, como Cassandra, que son importantes y que tal vez las hemos estado silenciando sin darnos cuenta. Y a ver, solo para cerrar con esto, lo que quería decirles es una última idea final. ¿Por qué silenciamos a las mujeres? ¿Y quién silencia a las mujeres? Lo que creo que es muy importante es darnos cuenta de que no estamos, digamos, divididos en un grupo entre aquellos que silencian y las mujeres silenciadas. Estamos en una estructura que es misógina. Las instituciones, la sociedad, la cultura que hemos tenido hasta ahora es misógina. ¿Y eso qué significa? Que tanto hombres como mujeres podemos replicar esta estructura misógina. Y todos somos responsables de cambiar esa estructura misógina. Les digo, yo hasta saliendo de la licenciatura me di cuenta que yo no leía mujeres, que yo nunca me había puesto a pensar en si había mujeres en filosofía o no las había. No me había dado cuenta, ni siquiera me lo había preguntado. Y entonces la cuestión es, cuando preguntamos quién silencia a las mujeres, tenemos que darnos cuenta de que es algo estructural, que es algo que nos compete a todos, que no se trata de yo soy buena persona, yo no silencio a nadie. Tal vez hemos estado silenciando a personas cercanas a nosotros cuando desacreditamos lo que quieren decir con estas formas violentas de decir lo que me estás tratando de decir es solo porque hoy amaneciste emocional, es solo porque, les digo, estás en tus días, es como una de las más clásicas y de las más terribles, ¿no? Porque es una forma de invalidar a alguien así. Lo que acabas de decir no significa nada porque eres muy emocional, porque eres mujer, porque exageras, porque eres histérica, porque... Y tal vez todos lo hemos hecho, y yo creo que lo peor es que muchas mujeres lo hemos hecho con nosotras mismas cuando nos decimos exagero. Estoy exagerando lo que estoy diciendo y estoy exagerando la importancia de preguntarnos cuántas autoras mujeres le puedo recomendar a un amigo, cuántas he leído. Me lo había preguntado alguna vez. Y creo que entonces lo más importante ahora es darnos cuenta de que por lo menos lo que tenemos que hacer ahora es escuchar, que un primer paso fundamental para combatir el silenciamiento en el que hemos estado es aprender a escuchar. No tenemos que pelearnos por ver quién es el más aliado y el más feminista y el que sí. Tenemos que escuchar. No necesitamos tanto que cada quien traiga su bandera de yo sí soy buena persona, así que nunca he cometido una acción misógina en mi vida, porque les digo, estamos en esa estructura. Todos hemos estado ahí, para bien o para mal. Nos hayamos dado cuenta o no, estamos ahí y nos toca cambiarla. De tal forma que no se trata de que nos vayamos a distinguir aquí y entonces de un lado se pongan las personas que nunca han cometido una acción misógina y de este lado
los que sí cometen acciones misóginas. Todos hemos estado ahí. La cuestión es cómo podemos empezar a cambiarlo, y la propuesta que yo les traigo el día de hoy es muy sencilla: escuchando y dejando de invalidar a todas las mujeres que están en su vida cuando les expresan algo, y no creyendo de antemano, es muy emocional, está exagerando, debe ser algo como de mujeres, simplemente escuchando, lo cual es muy sencillo, ¿no? Y parecería ser muy poco, ¿no? Parece que tenemos que armarnos y hacer la revolución y… A ver, la cuestión es, un primer paso es escuchar todas esas voces a las que por años nos dijeron que exagerábamos, que no era importante, que ya para qué lo dices. Ahorita tenemos que escucharnos, y el micrófono lo tienen que tener las compañeras que están tratando de decir cosas importantes. El micrófono lo tenemos que compartir y tenemos que escuchar a todas aquellas mujeres y compañeras que nos están tratando de decir cosas y que no las habían podido decir hasta ahora, porque afortunadamente ya estamos en un momento en donde, con suerte, ya no va a haber más Casandras, ya no va a haber más mujeres a las que les digan que están locas por tratar de expresar lo que piensan y lo que sienten, y ustedes tienen una parte muy importante ahí, solo escuchando. Y entonces, bueno, más allá de que tal vez podamos seguir discutiendo con las preguntas, eso es todo de mi parte. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Desiree Torres, maestra en filosofía, nada más para que me ubicaran. Y yo la verdad estoy aquí un poco conflictuada, ¿no? En el sentido de decir, tengo que estar aquí y no debería estar aquí, ¿no? Y es un sentimiento que muchas mujeres el día de hoy tienen que estar, pues, no sé si sobrellevándolo, porque no debería yo de estar aquí, porque la mayoría de nuestras mujeres mexicanas hoy están en paro nacional. Y no sé si ustedes pueden dimensionar ese tipo de cosas, pero es un acto histórico. Por primera vez en la historia de nuestro país, las mujeres decidimos no hacer nada hoy, no salir y no hacer nada que tenga una repercusión en la productividad de nuestro país. Sus compañeras definitivamente no están aquí, no porque estén de flojas, ¿no? O porque estén viendo la televisión o porque ellas sí se lo pueden tomar. Justo no están aquí hoy porque quieren seguir estando y porque necesitamos levantar la voz con acciones como lo está pasando o como está sucediendo el día de hoy. A mí me parece importantísimo que este día, o sea, como 9 de marzo, o sea, lo podamos ver como este hecho histórico de cara a lo que nos está sucediendo, ¿no? Lo que ha sucedido a través de las manifestaciones, de todos estos actos donde han sido asesinadas mujeres y que nos han pasado literalmente en la cara, es una demostración de la brutalidad con la que no nos ha importado el tipo de violencia de género que vivimos en este país, ¿no? Yo tampoco debería de estar aquí y hablar de esta situación porque no deberíamos de estar en esta situación. O sea, yo no me debería de sentir hoy vulnerable que salí de casa y caminar por las calles sin mujeres porque la mayoría está decidiendo no salir. No deberíamos de estar en esta situación. Definitivamente no tendríamos por qué estar marchando ayer, estando entre gas y muchas otras cosas que sucedieron. No deberíamos de estar arriesgando la vida también de manera vulnerable en la medida en la que salimos todos los días a hacer nuestras actividades, ¿no? Tampoco creo que yo debería de estar aquí porque cada día mueren 10 mujeres mexicanas en este país y hoy no fui yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por suerte? ¿No? O sea,
ayer se marchó 100,000 mujeres más o menos, 80,000 aproximadamente marchamos en la medida de estar exigiendo esta expresión y de estar llamando la atención a las autoridades y a la sociedad en general, ¿no? Pero hoy, en la primera plana, otra vez aparece una mujer asesinada, ¿no? Nadia. Y entonces lo que nos hace pensar es que no deberíamos estar aquí y sin embargo hay que estarlo porque hay que señalar que este día es histórico y es muy importante. Hay que decir que estamos de frente y de cara a esta nueva era, a una nueva época donde 3 mujeres están liderando una mesa. Eso generalmente no pasa, ¿no? Donde las mujeres decidieron no salir, donde las mujeres decidieron no ir a trabajar y donde escuelas tuvieron que cerrar, panaderías, lavanderías y muchos otros de los negocios que existen en este país tuvieron que dejar de funcionar precisamente porque depende mucho de la fuerza productiva de una mujer. La reflexión a la que yo quiero llegar con ustedes es que la normalización de la violencia es justo el problema que nos ha llevado hasta aquí. A mí me preocupa mucho que cuando se habla de los asesinatos de las mujeres no se está hablando de un asesino serial, ¿no? De estos que conocemos en los programas americanos, donde dicen, pues es que él odiaba a las mujeres y entonces las buscaba y las mataba, ¿no? Lo terrible es que cualquier hombre, ¿no? Porque generalmente han sido hombres, pero cualquier hombre se ha atrevido pues a matar o a violar a una mujer. O sea, es decir, es un fenómeno no de una patología de una persona que está mal y que necesariamente necesita asesinar, sino que puede ser cualquiera. ¿Cuál es la pregunta ahí? O sea, ¿cuál es la reflexión? Que la normalización de la violencia siempre va mucho más allá de nada más llegar y matarlas, porque claro, la mayoría de ustedes y la mayoría de los hombres que podemos conocer pues pueden decir, no, es que yo no mato, yo no violo, yo no. El problema es que la vamos normalizando nosotros como sociedad. Un filósofo llamado Walter Benjamin habla sobre esta normalización de la violencia y dice que eso justo es lo más problemático de la violencia, ¿no? Ahora, la violencia con respecto a las mujeres tiene que ver con la idea del machismo que nosotros tenemos como cultura y como modo incluso antropológico de ser del mexicano y la mexicana. Entonces, lo que hay que buscar es dónde están esos signos de micromachismo. Y lo digo como micromachismo porque nos parece casi imperceptible. Un tanto en lo que estaba diciendo la maestra Julia, en realidad es que no nos damos cuenta de la repercusión de las cosas que hacemos, ¿no? Y entonces hay signos microscópicos machistas y que no necesariamente es como, sí, claro, nada más violar y matar mujeres, ¿no? Pero yo lo que quiero es que hoy, aquí, reflexionemos, porque esto no es un tema académico y yo no quiero venir aquí a academizar una cuestión social muy problemática, muy dañina para nuestra sociedad y evidentemente muy preocupante para las generaciones que son ustedes y que son las generaciones futuras. La mayoría de ustedes son varones y por eso los invito a reflexionar ciertas cuestiones, ¿no? ¿Cuántos de los alumnos o de los varones que se encuentran aquí han enviado material sexual vía redes sociales pensando que es normal y es gracioso? Ni siquiera vamos a decir que tiene que ver con alguna compañera o alguna mujer que ustedes conozcan, sino que les parece gracioso y se comparte. Y se comparte en grupos cerrados de masculinos. Reflexionen, ¿no? ¿Cuántas veces los hombres o alguien ha buscado a una mujer repetidas veces a pesar de que le dijo que no? ¿Cuántas veces ha habido hombres, yo los he visto, yo lo he vivido,
y le dices, no, no quiero hablar contigo, no, no quiero salir contigo, no, no quiero aceptar un café. Y ahí está. Y va, ¿no? Y otra vez, y te busca al salón. Eso es violencia. Eso es microviolencia. ¿Cuántas veces siguen buscando a las exnovias que ya les dijeron se terminó, no quiero hablar contigo? ¿Cuántas veces le han dejado de hablar a una mujer sin darle explicación alguna? No necesariamente una pareja, no necesariamente una amiga, pero incluso a su madre, a su hermana. Eso también es violento. ¿Cuántas veces han presionado a una mujer para que haga algo que ustedes quieran, sin pensar siquiera si ella quiere o no? ¿Cuántas veces han revisado el celular de una mujer? ¿Cuántas veces han decidido los planes que tienen si es que tienen pareja? Y no lo piensan en un acuerdo, sino ustedes deciden, esto es lo que deberíamos de hacer. ¿Cuántas veces han enjuiciado la cantidad de experiencias sexuales de una mujer y con base en ello la catalogan o la enjuician? ¿Cuántas veces han hecho bromas ofensivas sobre las emociones de una mujer o sobre su cuerpo o su aspecto o sus pensamientos? ¿Cuántas veces las han chantajeado para que salgan con ustedes? ¿Cuántas veces las han amenazado incluso de que se quitarían la vida si no vuelven con ustedes? ¿Han obligado y han sugerido a una mujer que aborte? ¿Cuántas veces han abusado de su poder como parejas, como hermanos, como padres, si es que hay, como profesores? ¿Tienen clubs de fans y hacen que compitan por ti? O sea, ¿tienes varias chicas que están en competencia por ti? ¿Y lo sabes? ¿Te callas cuando en tu casa tú tienes más libertad que tu hermana, por ejemplo? ¿Crees que una mujer en estado de ebriedad es más fácil y te aprovechas de ella? Si se dan cuenta, no es necesario llegar a violar o a matar mujeres para ser violentos. Hay muchas acciones microscópicas de violencia que todo el tiempo están saliendo en nuestra vida cotidiana. ¿Qué debe cambiar? ¿Qué creen que debe cambiar? Yo no lo sé. O sea, quisiera tener hoy una respuesta, pero muy de la mano de Foucault les diría que hasta que no veamos este hecho histórico podemos hablar como de esto como un hecho histórico. Pero ¿qué podemos hacer ahora? Lo principal, respeto. ¿Y qué es el respeto? El respeto no nada más es respeta a tus mayores, es como, pues, claro, no le voy a levantar la voz. Sí, claro, eso también es respeto. Pero respeto viene de una etimología respectus, ¿no? Que es un mirar atrás y es una consideración por el otro, consideración por la otra. Es un volver a mirar, es un acto reflexivo. O sea, es decir, ¿cuándo ustedes sabrán que están siendo no violentos? Cuando se pregunten, ¿qué estaría esperando el otro o la otra de mi actuar? ¿De qué medida o en qué medida yo no estoy siendo impositivo con las cosas que yo quiero, yo puedo, yo digo? Porque eso deriva al final en una cuestión de homicidio y en una cuestión de violación y muchas otras cosas. Pero eso, o sea, en las pequeñas cosas necesitamos actos reflexivos de su parte. Necesitamos actos reflexivos que vengan del mundo de lo masculino, del mundo de los hombres, porque sí, nosotras hoy nos estamos manifestando, hoy estamos haciendo un paro nacional, pero en realidad quienes van a dar y van a provocar que esto cambie, tiene mucho que ver los hombres. Tiene mucho que ver en la medida en la que ustedes, escuchen lo que estamos diciendo. Escuchen lo que necesitamos o de la empatía que necesitamos de su parte.
¿Qué otra cosa tenemos que cambiar? Pues asimilación de lo femenino en nuestro mundo. O sea, es decir, la emoción desde hace mucho, ¿no? Y casi desde siempre, se ha hablado que la emoción es casi algo como solamente de las mujeres, ¿no? De lo femenino. Las mujeres lloran, las mujeres se angustian, las mujeres sufren, ¿no? Y los hombres, pues, no. No entraríamos como en detalle por qué ha sucedido eso, tiene mucho que ver, pues, incluso desde nuestros roles primitivos, ¿no? Los hombres salían a cazar, los hombres tenían que romper un poco el tipo de emoción que tenían con respecto a la familia, no había un vínculo tan grande. Y las mujeres no, al final de cuentas siempre hemos sido las cuidadoras de la familia, de las crías en ese entonces, de los hijos. Pero lo que tenemos que hacer hoy en día es ver que el mundo no solo es racional, no solamente se trata de pensar con la cabeza fría, no solo se trata de decidir con la mente calculadora, sino que el mundo tiene que aprender a ser también sensible. El mundo también necesita dejar de ser crítico con respecto a la sensibilidad que efectivamente las mujeres sí tenemos a flor de piel. Si ustedes ven los tipos de manifestaciones que sucedieron con las mujeres cuando se cantan canciones, etcétera, o sea, hay mucha burla alrededor de ello. ¿Y saben por qué? No, ni siquiera es por el mensaje, sino por la manera emocional en la que nosotras nos expresamos. ¿Y qué esperaban? ¿Que nos manifestáramos de una manera masculina? Pues no. Y esa es la apertura a la que tenemos que acercarnos. No nada más los hombres, sino hombres y mujeres tenemos que acercarnos a una apertura de lo emocional. Sí, tenemos que dejarle decir, ya vas a llorar, ¿no? Sí, tenemos que decirle, no, a mí no me gustan los dramas, ¿no? Sí, tenemos que aceptar que convivir con mujeres es aceptar lo femenino, y lo femenino tiene que ver con la hipersensibilidad, con la emoción, con el diálogo. El mundo tiene que aceptar dentro de lo público. Dentro de lo privado puede ser que hemos dado pasos, tampoco quiero decir que hemos estado tan mal, pero dentro de lo público definitivamente no hay grandes signos, ¿no? Ustedes en unos años van a salir y van a tener un empleo, van a formar parte de un círculo laboral y verán que el tema de las mujeres, y espero que esto cambie de aquí a cuando ustedes salgan y tengan esas funciones, pero el tema de lo laboral en las mujeres, por ejemplo, mucho para que se vuelvan jefas o cabezas de equipos, tiene que ver con volverse masculinas. O sea, es decir, las mujeres tienen que masculinizarse para poder dejar de ser emocionales, dejar de sentir, dejar de ser hormonales, y que le dejen de decir, ay, claro, ya tomó esta decisión tal jefa porque pues está en sus días, ¿no? Entonces, aceptar lo femenino y respetar al otro son dos pasos muy pequeños en este nacimiento de una nueva voluntad, de una voluntad donde queremos y exigimos que se nos escuche, necesitamos que se nos tome en cuenta. Y necesitamos, les estoy diciendo, necesitamos su hermana, su novia, sus primas, su mamá, su abuela. Nosotras necesitamos de ustedes. Y ni modo, hay que incomodarse. Hoy es un día incómodo, ayer fue un día incómodo, y la incomodidad es la única que nos va a hacer o nos va a provocar este sentimiento de reflexión, y la incomodidad solamente va a provocar que podamos acercarnos al pensamiento. Desde la comodidad de aquí no pasa nada, no vamos a pensar. Así que yo los invito que a partir de estas reflexiones, de lo que sus profesores, de lo que ustedes como críticos de esta época tengan,
se acerquen y puedan dar pasos. Una, como retomo una vez más lo que dice la maestra Julia, es escuchar. Y escuchar significa aceptar lo femenino, respetar a la otra persona. Y quieren un tip, siempre pregunten. Y a la respuesta que reciban, respétenla. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, chicos. Muchos de ustedes me conocen porque les he dado clase, ya sea en orientación, perdónenme por favor, fue 1 hora a la semana, ¿no? Y a otros los conozco ya de más tiempo porque nos vemos en psicología, ¿no? Entonces, bueno, lo que escribí, porque la verdad he de aceptar que me puse muy nerviosa al hablar frente a puro hombre, bueno, hay mujeres también acá, pero en su mayoría hombres, sí me puso un poco nerviosa. Entonces, para no divagar tanto, porque a veces los que me escuchan en las clases saben que termino hablando de muchas cosas, escribí algo para ustedes con mucho cariño y mucho respeto, para mis compañeros profesores, para mis alumnos, incluso también para las mujeres que se encuentran hoy aquí y que tuvimos tal vez una especie de crisis ética, moral, de saber si veníamos o no veníamos, porque, bueno, el movimiento es muy complejo, ¿no? Bueno, pues ahí voy. Considero que las recientes noticias y hechos nos obligan a mirar uno de los muchos pendientes que tenemos como sociedad. Y remarco, de los muchos pendientes. La violencia de género nos convoca a reunirnos, a reflexionar y subrayar que las mujeres, en este caso, estamos en una situación vulnerable. Esta convocatoria para hablar desde mi experiencia me hizo hacerme consciente y reconocer que hay mucha ignorancia en mí sobre el tema. O sea, eso es lo primero. Creo que no por ser mujer ya lo sé todo y sé qué es el feminismo y dónde inició y cuántas olas van del feminismo. Lo primero que me hizo confrontarme el tema es que soy muy ignorante, ¿no? No depende del sexo, creo. Y en ocasiones esa ignorancia me impide analizar, evaluar y tomar acción sobre estos hechos acontecidos. A medida que uno se acerca al problema, se da cuenta de la gravedad del asunto y la pregunta obligada es, ¿cuál ha sido mi participación social en este problema? Porque definitivamente, para que haya expresiones como las que han habido los últimos días, los últimos años, seguramente algo dejamos pasar que ahora se nos estampa en la cara aunque no queramos. Mi experiencia desde el psicoanálisis me ha permitido reconocer 2 cosas. 1, reconocer la singularidad y la dificultad que eso implica para analizar la psique de una persona y su actuar. O sea, punto número 1, no todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales. Decir femenino no es decir mujer, por lo menos en mi concepción del psicoanálisis. Hay posturas femeninas en varones, incluso hay diversidad. Lo saben, cuando les explico del complejo de Edipo, les digo, es complejo porque no hay nada claro. Hay mujeres que se identifican con el cuerpo femenino, mujeres que se identifican con el cuerpo masculino, lo mismo con los hombres, o sea, es una complejidad. No está tan sencillo de pronto decir, claro, te vas a enamorar de tu papá o de tu mamá según sea tu sexo. Error, se los he subrayado muchas veces, ¿no? Y creo que incluso ahí en esa clase surgieron muchas preguntas de cómo amamos. Si amamos cuerpos, si amamos estilos de vida, ¿qué es lo que amamos, no? Pero bueno, y 2,
a tomar mi voz y pronunciarme desde esa singularidad. Es decir, si hay algo de lo que me puedo hacer cargo es de lo que yo opino y de lo que les pretendo transmitir con mucho respeto. Al pensar en hablar cómo desde mi quehacer profesional se puede encontrar y analizar este pendiente, este problema, recuerdo la constitución y organización misma del psicoanálisis, Freud y Lacan. Como decía la maestra Julia, efectivamente yo coincido. Yo me pregunté sobre el lugar de las mujeres tal vez hacia finales de mi experiencia universitaria y aún así, creo que sigo encontrando nuevas formas, nuevas posturas en torno al psicoanálisis. Y hasta parecería, de verdad que me dio así un zap en la cabeza cuando dije, ¿cómo? Pero si Freud justo empieza su clínica desde la pregunta ¿por qué le pasa a la mujer? ¿Qué le pasa a estas mujeres histéricas? Que todo un grupo médico en aquel momento decía que eran mentirosas, que eran berrinchudas, charlatanas, que estaban locas, pero que además los dejaba con una grande incógnita, que seguían teniendo síntomas a nivel corporal. Para saltarme un poquito esta parte más teórica e ir a lo práctico, bueno, ustedes ya saben cómo termina esta historia. Freud encuentra que hay que escuchar otras cosas, y esto no lo hace sin el acompañamiento de grandes mujeres, como lo fue Luz Salomé, a quien le encarga la educación y el cuidado de Ana Freud, y por supuesto su gran amiga Marie Bonaparte, por la cual gracias a ella Freud logra salir con parte de su familia, no toda su familia, de Viena y resguardarse en Londres. Lo salva literalmente de la muerte. Y esto es por la amistad tan cercana que tenía con Marie Bonaparte. Ya después, si quieren, en clase les cuento qué le hizo generar esta gran amistad con Marie Bonaparte. Bueno, Lacan, por su lado, ¿qué tiene? Bueno, sus amores y otras colegas también que le ayudan a construir. Melanie Klein, François Dolto, muy respetadas, muy reconocidas. Y bueno, ahí les dejo la espinita si quieren preguntarse. Él dice que la mujer no existe. Y esto es una provocación, ¿no? Pero bueno, ahora me voy a centrar más a lo que nos atañe la cuestión actual. ¿Sale? Ahora bien, el acento que hace Lacan sobre el lenguaje y la estructura psíquica nos permite analizar desde lo inconsciente qué es lo que estamos formando. Es decir, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje y el lenguaje nos permite, según un filósofo Wittgenstein, construir realidades, ¿qué realidad hemos construido con el lenguaje, ya sea hablado, visual, ¿no? O lo que escuchamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos ahora enfrente de nosotros que ya no podemos evadir y que celebro estos espacios para poder comentar, coincidir las diferentes opiniones? Pues es una pregunta que ahí les dejo, ¿no? Hablando ahora de algo más tangible y cotidiano, lo primero que surgía era la pregunta sobre el feminismo. ¿Qué es? ¿Quién puede serlo? ¿Quién lo encabeza? ¿A quién hay que leer? Preguntas que me llegaron a una investigación y reflexión. Me di a la tarea de hacer pequeñas entrevistas, tanto a hombres como a mujeres. Todos coincidían en una cosa: disminuir la violencia. Hasta ahí, hombre, mujer, no, disminuir la violencia. Y por otro lado, concentrarme con diversos discursos. Por lo tanto, me llevó a ir a la práctica. Moverme a la marcha del 8 de marzo, por primera vez, y no me da pena admitirlo, en mis 30 años. Esto creo que habla mucho. Después de todo, no puedo juzgar algo si no me involucro lo más posible y alterno con la diversidad de opiniones. Después de caminar durante casi 6 horas seguidas, estar observando, escuchando y sintiendo, me quedó claro lo siguiente. 1. Ser feminista no es exclusivo de las mujeres. 2. Que la lucha feminista es legítima. Esto es, que hay un claro índice de violencia remarcado hacia las mujeres por el simple hecho de serlo.
y que esto es favorecido por la cultura tan incrustada en nuestras formas de relacionarnos. Otra vez, este lenguaje que construye realidades nos está estampando en la cara lo que hemos construido. 3, que puedo no estar de acuerdo con la forma de expresar el enojo o el malestar, pero no por ello, con tanta facilidad, y remarco, con tanta facilidad, puedo desvirtuar o desacreditar el movimiento. Y es que en una época de consumo en donde todo va rápido, pues también mis opiniones y mis juicios de valor van rápido. Creo que a todas las que estamos en esta mesa nos tomó más de un día, por lo menos, en construir un discurso que pudiera llegar a ustedes, levantarlos de esa silla el día de hoy y hacerse preguntas. O sea, primero no te lo tomes a la ligera, porque no es comida rápida, ¿no? Bueno, 4, que la lucha feminista no es estar en guerra con los hombres. De hecho, hay bastantes mujeres que son machistas, desde su lenguaje hasta sus acciones. 5, que hay que generar conciencia y hacer un cambio que nos toma una mujer feminista muy cercana a mí, activista por los derechos de las trabajadoras sexuales. Dice: tiempo, paciencia y humildad, ¿no? En mi experiencia en consultorio reafirmo que lo que leo en psicoanálisis es cierto. Aquello que no se habla, se actúa, y eso que te choca, te checa. Es decir, eso que no se habla, se reflexiona, se investiga, se queda como un pendiente a tramitar, y eso que queda como pendiente no se crea ni se destruye, toma forma de malestar, se genera un síntoma. Ahí le cambié un poquito para mis alumnos de área 1. ¿Por qué nos incomoda tanto este movimiento y sus formas de expresión? Porque hemos llegado a estos índices de violencia cuando se supone que inventamos la palabra y el derecho para poder compartir un espacio. Bueno, son preguntas que ahí no las voy a tratar de responder ahora, sino que las voy dejando, ¿no? ¿Cómo que somos racionales, hemos evolucionado? Se los dije desde el día 1. Ya somos hombres evolucionados, hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, los actuales hechos deberían movernos a pensar por qué hemos llegado a estas formas de expresión antes de poner el dedo, señalar y juzgar. Si bien las formas que se pueden considerar inadecuadas, no podemos juzgar tan a la ligera. No soluciona, o sea, juzgar no soluciona ni aporta para escucharnos. Claro que a nadie nos gusta sentirnos violentados o agredidos, esto es totalmente cierto, pero si paramos también nuestras defensas, cerramos el diálogo, lo que se cierra es el diálogo. Y entonces seguimos incrustados en estas estructuras de las que hemos platicado. ¿Sale? Entonces, pongo aquí la identificación del problema. 1, la ignorancia y poco interés por investigar. Después de todo, no conocer y escuchar la contraparte, realmente escucharla, solo genera una opinión a la ligera, poco empática, que genera, por cierto, más violencia. 2, el lenguaje con violencia latente, o más conocidos como micromachismos. Nuestro lenguaje nos sitúa en un lugar en relación al otro. Insisto que el machismo no es propio de los hombres, hay también mujeres machistas. Hagamos un análisis cuando juzgamos a los otros. Decir es fácil, no sé si esto se pueda decir, es una puta, se lo buscó, por eso las matan, solo nos divide y nos impide escuchar el derecho legítimo de las mujeres a ser escuchadas y protegidas en derecho para poder salir a las calles, no importando la hora, no importando el estado. O sea, me refiero al estado que ingirió alguna sustancia, ¿no? No importa lo que esté usando, es que va en un short muy pequeñito, ¿no? Es que se le transparenta el pecho, ¿no?
Tenemos derecho a poder compartir el espacio sin tener miedo a ser violentadas. Lo mismo, por supuesto, con los hombres, porque también hay hombres que reciben esta violencia. Hombres incluso que han decidido identificarse con cosas que se creen solamente de lo femenino, ¿no? A pintarse, a usar faldas, y son violentados también, y no debería. ¿Yo por qué voy a elegir sobre el cuerpo del otro? ¿No? Entonces, bueno, también decía algo de los albures, ahí podemos hablar, lo vamos a hablar en la clase. Los albures son divertidos, pero cuando se usan de manera automática a una persona que está tratando de expresarse, además de que incomodan, es una forma de violencia. Algunas soluciones: 1, abrir espacios de diálogo y educación para hombres y mujeres. Creo que la construcción y deconstrucción de estos machismos, micromachismos, el feminismo, hay que integrarlo con ambas partes. 2, hacer un análisis sobre el referente del contenido que usamos para pensar las diferentes problemáticas y diversificarlas. Les hacía una pregunta hace unos momentos la maestra Julia, que si ustedes han leído a mujeres, ¿no? A ver, yo les tengo una más difícil. ¿Habrá transexuales que hayan hecho aportaciones a la filosofía, a la química, a la psicología? ¿Cuántos de ellos los han leído? Mucho más difícil, ¿no? Bueno, pues también un poco, les digo, inicio con que hay muchos pendientes y hay muchos pendientes, ¿no? Y 3, si de lo que se trata es escucharnos para llegar a una convivencia sana y libre de la violencia, ¿cómo empezamos? Yo propongo, puede haber otras propuestas, no desacreditando, y menos de manera express. Y desde un lugar intelectual se puede hacer, claro que sí, pero no desacredites, primero escucha. Y 4, la reconstrucción de nuevas masculinidades y feminidades más respetuosas, menos violentas. Gracias, chicos. A ver, tenemos entendido que ahora va a haber un espacio de preguntas y creo que les van a dar tarjetas por si alguien quiere escribir la pregunta. Están en sus costados, es decir, pidan tarjetas si tenemos alguna pregunta. A ver, tienen muchas preguntas y les agradecemos todas ellas. Vamos a tratar de responder a todas y a ver, solo, digamos, como por ya iniciar esto, voy a tratar de responder rápidamente estas 4 preguntas para después darle la palabra a mis colegas y que sigan respondiendo con las que falten. Primero, ¿qué piensan en relación a que en muchas de las empresas más grandes del mundo tengan como su CEO a mujeres? Ahí hay algo muy importante y tal vez ustedes han escuchado este término que se llama techo de cristal, ¿no? El techo de cristal es una metáfora muy útil en donde lo que se está tratando de decir es: hay un techo invisible hasta el cual pueden llegar las mujeres en sus puestos laborales. Claro, ustedes están preguntando aquí algo muy importante. ¿Sigue existiendo ese techo de cristal, ese tope invisible para las mujeres en el ambiente laboral si ya hay CEOs? Y aquí la cuestión es, aunque se están haciendo avances, aunque hay mujeres que son CEOs, pregunten por la brecha salarial, porque incluso si las mujeres están en esos puestos, hasta el tope del puesto, el más alto, no está ganando lo mismo que un hombre. No hemos logrado reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, en donde a las mujeres les pagan menos que a los hombres por el mismo trabajo y el mismo puesto. Y esa se ha convertido a veces en una de las razones para contratar mujeres para estos puestos, porque les puedo pagar menos por el mismo trabajo. Entonces, a pesar de que sí es algo muy importante para la representación y visibilidad que haya mujeres en puestos laborales altos, no se olviden de preguntar cómo está la brecha salarial. ¿Le están pagando lo mismo que le pagarían a un hombre por hacer el mismo trabajo?
Y seguro ustedes han visto los videos que son virales en redes sociales de todas las actrices, por ejemplo, que han dicho exactamente lo mismo. Yo estoy en las mismas películas taquilleras y a mí me pagan menos que a mis colegas. De hecho, en quinto hacemos un ejercicio de una estadística del Instituto Mexicano para la Competitividad, y una de las preguntas que surge en el grupo es ¿por qué en los mismos trabajos está como diferente el sueldo? Lo pueden ustedes buscar, así pueden buscarlo como compara carreras, ponen la carrera que ustedes quieran y en algunas es muy grande la diferencia, en otras es más pequeña, pero bueno, igual sigue siendo diferencia, ¿no? A ver, por ser rápida, segunda y tercera pregunta, ¿por qué enfocarse tanto en el sexo? ¿Por qué se relaciona la hipersensibilidad con lo femenino? ¿Qué es lo femenino? Y si puede un hombre considerarse plenamente feminista. Y entonces son preguntas muy complejas y gracias por hacerlas. Voy a tratar de responder rápido. Hay una distinción que es muy importante, que es entre sexo y género. Seguro ustedes lo han escuchado. Y a pesar de que es una construcción que sigue siendo debatida, la distinción rápidamente es: sexo alude a ciertas condiciones biológicas o fisiológicas, género es una construcción social y cultural. Solo en cuestión de género se ha asociado los sentimientos con lo femenino. No se trata, por tanto, de algo de sexo, se trata de cómo hemos construido estereotipos de género. Y estos estereotipos son personajes bidimensionales de lo que tiene que ser un hombre o de lo que tiene que ser una mujer. Por eso la perspectiva de género incluye y piensa y reflexiona sobre hombres y mujeres. ¿Cómo es el estereotipo de género masculino? ¿Cómo es el estereotipo de género femenino? La hipersensibilidad, que en realidad lo único que quiere decir son emociones y poder hablar de ellas sin avergonzarse y sin creer que estamos exagerando, se ha asociado con el género femenino, pero es una construcción social que estamos comenzando afortunadamente a deconstruir, a deshacernos de ella, y estamos pensando ahora nuevas formas de masculinidades que ya puedan incorporar la expresión abierta de emociones sin que eso tenga que ser cuestionado ni identificado con ninguno de los dos géneros. De tal forma que, a ver, ante la pregunta de ¿puede un hombre considerarse plenamente feminista? Ahí les voy a decir lo que yo creo que ha sido el problema. Nos apuramos en identificarnos como feministas y no estamos escuchando a las mujeres que tienen historias que contarnos, a las historias que han padecido desde niñas. Si ustedes leyeron esas historias que están ahí y que estaban ahí, hay niñas que han sido violentadas desde que tenían 5 años por personas de confianza. Antes de apurarnos a ver quién se va a colgar la medalla de quién es más feminista, quién apoya más, quién es más aliado, escuchemos esas historias. Como ya les decíamos, el feminismo, la perspectiva de género, no es exclusiva de mujeres. Pero si lo que nos estamos peleando es quién es más feminista y quién puede serlo, y si los hombres pueden ser feministas, otra vez estamos quitando el dedo del renglón de que lo que tenemos que hacer es escuchar, porque hay mucha violencia que ha sido silenciada y que apenas estamos dando el foro para escucharla. Entonces no creo que el feminismo sea exclusivo de las mujeres, pero yo diría que el peligro es ese. Y por último, ya para darle la palabra a mis colegas, cómo combatir la indiferencia ante la problemática por parte del género masculino, y creen que se logró el objetivo del 9M. Yo creo que ya que estemos aquí enfrente, se está logrando algo, que estemos teniendo esta discusión, que ustedes estén aquí, que ustedes estén haciendo estas preguntas, es un cambio. El reto ahora es hacerlo el año que sigue, todos los días, y no solo porque es 9M. ¿Y cómo combatir la indiferencia? Yo creo que no es una indiferencia que sea exclusiva, una vez más, del género masculino. No creo que sean los hombres los únicos indiferentes. Estamos en un sistema que es indiferente. Estamos en un sistema que sí le está dando más prioridad a una pared que a una persona. Y tenemos que cuestionar eso. No para seguir rayando paredes y rompiendo vidrios, porque ese no es el fin. El fin es, con esa acción, ver por qué le damos prioridad a los objetos y no a las personas, a cualquier objeto. ¿Por qué un objeto tendría que ser más valioso que una persona? Entonces yo creo que esa indiferencia ya está comenzando a sacudirse, que tenemos que seguir con estos espacios, que lo que pueden hacer ustedes es preguntarse, ¿yo he sido indiferente cuando alguien ha intentado compartirme algo?
no indiferente ante la problemática social y política que estamos viviendo, que también, cómo he sido yo indiferente con la violencia a la que tal vez alguna de mis compañeras ha padecido y me ha tratado de contar, y yo lo subestimé, o yo pensé, todos vivimos violencia, así que no es tan importante. ¿Cómo he sido yo indiferente con las personas que están cerca de mí y que viven problemas de violencia de género? Y ya. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Esta serie de preguntas es lo que buscamos. Ahora, ojalá hagamos un movimiento, hagan segunda con sus compañeras para que se puedan responder todas y no nada más algunas, ¿no? Creo que es un ejercicio sumamente enriquecedor. Hay varias preguntas que me hicieron personalmente. Bueno, vamos a ver. Una ya así directo, ¿no? ¿Cómo un hombre puede ser feminista siendo que el movimiento se ve abanderado y representado por una totalidad de mujeres? Ahí es donde yo escuchando ayer a una mujer feminista de un colectivo, decía, hay hombres feministas, lo son si respetan la lucha, incluso le dan su lugar en la marcha a una mujer. Es decir, lo mejor que puedes hacer para ser un hombre feminista es callarte ante lo que está demandando las mujeres y apoyar, ¿no? Creo que esa es la mejor forma, aunque voy a poner aquí un asterisco. Creo que los humanos somos tan diversos que podemos crear y generar nuestras propias formas de feminismo. ¿No? Nadie nos tiene que dictar cómo tenemos que ser, siempre y cuando esta forma sea algo para la convivencia positiva, ¿no? Otra, ¿puede responder su pregunta sobre los transexuales? Dos cosas. Sí, y por otro lado, he de decir que cuando inicié a escribir esto, la verdad no tenía nadie en mente, pero ya después, haciendo reflexión, por supuesto, y es una persona que yo admiro muchísimo, pero no sé si escribe propiamente. Yo he estado en sus conferencias, en sus talleres. Es una persona sumamente admirable, es transexual, y bueno, ya más bien, si esta persona o personas quieren saber el nombre, bueno, yo les digo, ¿no? Una más, le digo que son muchas. Bueno, entonces nos podemos tomar una más o dos más. ¿Por qué hacer exclusivas hacia las mujeres situaciones violentas como las amenazas y el control en un noviazgo cuando también son comunes hacia los hombres? Completamente de acuerdo, y creo que en mi discurso y en el que yo logré escuchar de mis compañeras coincidimos en que no es que sea una cuestión exclusiva de las mujeres. Los hombres, por supuesto, también viven situaciones de violencia, pero ahorita el dedo está en simplemente la estadística, que yo creo que si ustedes van a una fiesta, se ponen pues con altas concentraciones de alcohol en su sangre o varios frutsis que se echan, ¿no? Si salen ustedes solos para llegar a su casa, que muchos sé que viven al norte, y una mujer sale y vive al norte de la ciudad y toma su transporte, seguramente sea más vulnerable ella, por cosas estadísticas, que un hombre. Y es más probable que llegue a su casa usted siendo varón que ella siendo mujer. A ver, y ahí algo solo como muy breve, por eso, por ejemplo, ya tenemos la palabra feminicidio, porque es un tipo específico de violencia, no es como cualquier asesinato. Y a ver, por ejemplo, algo que se ha visto es que la mayoría de los feminicidios los comete alguien de confianza, es decir, un familiar o la pareja o el esposo de esta persona. Este tipo de violencia, en donde la persona que se supone que es más cercana a ti es la que está ejerciendo la violencia, ese es un tipo muy específico de violencia que el porcentaje es algo así como un 90% mujeres son las que sufren la mayor parte de violencia por parte de sus parejas. Entonces no es invisibilizar otras violencias, es al contrario visibilizar este tipo de violencia particular. Ay, perdón. Una más por mi parte, bueno, viendo cómo avanzamos de tiempo, ¿cómo hoy en día se puede ver a una mujer sin ser acoso? Es una pregunta que qué bueno que la hacen, muy bonita la pregunta.
la venía pensando cómo explicarles que que hay miradas que, bueno, por ejemplo, yo ayer en la marcha veía a unas mujeres que se vestían de una manera pues poco habitual, ¿no? Y yo la volteaba a ver y decía, wow, se ve pues la verdad diferente a lo habitual. Sin embargo, entendí que si yo mantenía mi mirada, podía llegar a incomodarla, aún siendo mujer, ¿no? Y entonces es bueno, ok, es diferente a lo que percibo, pero no me le voy así, ¿no? Con la cara así, porque de verdad es lamentable cuando estás, incluso me ha pasado que estoy platicando con alguien, pasa una mujer y no porque le tenga celos, qué bueno que está muy guapa, pero oye, hasta a mí me incomoda que voltees y tuerzas toda la cara y pierdas el contexto, ¿no? Creo que la mirada, bueno, podríamos hacer una sesión de la mirada, ¿no? Pero creo que la mirada cuando es insistente, forzada, así, que no dejas de ver a la mujer, es incómodo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una pregunta que da para mucho. ¿Y dónde empieza a ser microviolencia? Un ejemplo, si se puede. Bueno, hemos dado varios, pero por ejemplo, yo creo que una microviolencia bastante normalizada, a propósito de lo que Desiree dice, es el albur. Y el albur cuando no está el otro ni siquiera jugando a eso, ¿saben? Me ha pasado en lugares que yo llego, ya no digan con los alumnos, que además cínicamente lo llegan a hacer, ¿no? Sino llegando con colegas, con personas, digamos, profesionistas, llegas y te involucran en una cosa que tal vez tú no quieres ser parte, ¿no? Pues ya nada más como que pues con mi seriedad creo que a veces lo entienden y ya no se vuelve a repetir, ¿no? Pero eso es un caso, pienso yo, de microviolencia normalizado además y hasta divertido. Les digo que sí, por supuesto que es divertido cuando tú estás en esa figura, ¿no? Pero si no, pues entonces cae en lo violento, creo, ¿no? Pues te veías una más. Bueno, aquí también tengo algunas preguntas, unas pues directamente a mí y otras pues en general. Vamos a intentar pues responder la mayoría, pero sí son bastantes. Dice una, ¿lograrán algo las mujeres que marcharon ayer en los próximos días y qué cosas? Pues reforzando lo que hablamos en la mesa, me parece que sí se logran cosas, se logran estos espacios, ¿no? Se logra, pues digamos, esta expresión de las mujeres y que obligan a todos a escucharnos, ¿no? O sea, a poder entender que hay un síntoma social que nos está diciendo necesitamos poner atención en este punto. Entonces, también, como les decía, me parece que pues estamos en un momento de un surgimiento de una voluntad nueva. Entonces, aún no podemos denotar o ver exactamente todas las consecuencias positivas que puede haber y negativas también con respecto a este movimiento, ¿no? Lo que me parece importante y rescatable es que está sucediendo algo, ¿no? Por primera vez no nos estamos quedando calladas, en la medida en la que está habiendo un fenómeno social de feminicidio, ¿no? Tal cual. Si estamos conscientes de que muchas mujeres tuvieron que trabajar el día de hoy por el hecho de que muchas viven al día, totalmente. Y además de que viven al día, fíjense que un fenómeno bastante interesante del día de hoy y que es parte del mismo, digamos, del mismo nacimiento de este fenómeno, tiene que ver con el hecho de que, claro, o sea, las mujeres dijimos, vamos a hacer un paro nacional y las empresas salieron a decir, sí, yo les doy permiso, ¿no? O, sí pueden hacerlo. Entonces, digamos que ahí hay una sensación todavía de, no es que estábamos preguntando, ¿no? Sino que es algo que estamos decidiendo hacer. O sea, qué bueno, así seguido, qué bueno que dieron permiso. En el sentido de que si hay muchas mujeres, y tal vez me incluiría yo,
o sea, no me hubieran dicho, no va a haber problema ni repercusión en tu trabajo, tal vez no lo hubiéramos decidido, tal vez. Pero en la medida en la que la sociedad también se abrió a decir, sí, no va a pasar nada, o muchos lugares dijeron, no va a pasar nada, entonces se tomó acción. Definitivamente hay muchas mujeres que sí tuvieron que trabajar hoy porque también se les dijo que se les iba a descontar el día, y eso dentro del marco de lo legal, que también, tendremos que dialogar sobre eso después. Dentro del marco legal, en realidad, sí pueden descontarte el día porque no fuiste el día de hoy, ¿no? O sea, sí se podría. Entonces, además de que viven al día, muchas solamente dependen de ese ingreso, no solo para ellas, sino también para sus hijos. Y bueno, pues justo hacer este ejercicio este año, hoy, es importante y bueno, digamos que con vísperas de que podamos seguir haciendo este tipo de expresiones o manifestándonos, ¿no? Dice, ¿por qué el aborto es agresión y el primer tipo de feminicidio? Bueno, esto tiene que ver con una declaración que salió en las noticias. En realidad, lo que pasa es que hablaban como de si ese feto fuera femenino, pues al hecho de abortarlo, pues sería una agresión y pues un primer tipo de feminicidio. En realidad, como el aborto, ustedes bien saben que fuese dentro de las 12 primeras semanas, pues en realidad todavía no podríamos saber si fuese una mujer. Y aunque sí se pudiese saber que fuera mujer dentro de esas primeras 12 semanas, digamos que no es por su condición de ser mujer, o sea, es otro fenómeno, es otro contexto la idea y pensar acerca del aborto. Entonces, eso en filosofía pues se le llama una metábasis, estás cambiando de un orden lógico a un ontológico, en la medida en la que no estás analizando el fenómeno desde la misma perspectiva, estás juntando dos cosas que no se juntan, ¿no? Luego, ¿cómo podemos ayudar a nuestros compañeros que no tienen contacto con el humanismo para sentirse con el movimiento? Ya que parece que ellos lo ven como un convivio para jugar videojuegos y comer pizza mientras nuestras compañeras están encerradas en su casa intentando cambiar un país. Me parece súper importante que se hablen estas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cómo podemos nosotras las mujeres? Pues no dejar de quitar el dedo del renglón, seguir tocando el tema, o sea, es decir, seguir hablando de eso. ¿Y cómo podemos, más bien, sería la pregunta, hombres, esto es en serio? O sea, chicos, esto es en serio. No es, o sea, el recreo para pasarla bien. O sea, sí es un momento de reflexión.